¿Te sientes presionado constantemente pero no sabes cómo decir que no? ¿Sientes que tu vida es dirigida más por otros que por ti mismo? Si respondiste sí, este video cambiará para siempre tu perspectiva. Yo también me sentía igual durante años. Vivía al límite tratando de satisfacer expectativas ajenas hasta que mi salud y mis sueños casi colapsan. Fue entonces cuando decidí darle un vuelco total a mi mentalidad y recuperar el control de mi vida. En los próximos minutos vas a descubrir, paso a paso, la técnica que usé para desarrollar la convicción y la fuerza para decir no y poner mis límites. Aprenderás a liberarte de presiones, ser más asertivo y reconquistar tu libertad personal. También compartiré contigo las inspiradoras historias de varias personas comunes que encontraron en esta metodología el impulso para transformar radicalmente realidades laborales, familiares y hasta sociales complejas. Historias que te sacudirán y demostrarán que el cambio sí es posible. Así que si estás listo para iniciar hoy mismo tu camino hacia una existencia plena en tus términos, no te pierdas ni un minuto de este video que hará replantearte cómo ejerces tu poder personal. Comencemos. Luisa se mira al espejo mientras se arregla para un nuevo día de trabajo. Luce cansada, con ojeras y el pelo despeinado. Desde que la empresa implementó recortes de personal, su jornada laboral se ha vuelto agotadora. A sus 50 años, sentir que el trabajo consume su vida la llena de tristeza. Eran las 6 de la mañana y ya llevaba media hora despierta. La rutina de siempre: levantarse muy temprano, preparar el desayuno de su familia, dejar todo listo en la casa y luego salir corriendo al trabajo. Ser madre, esposa y empleada de tiempo completo extenuaba a Luisa. Otro día más en el que tengo que complacer a todos menos a mí misma, pensó mientras tomaba su café con resignación. Al llegar a la tienda de ropa donde trabajaba desde hace 15 años, su jefe don Pedro la estaba esperando con una pila enorme de nuevas prendas por planchar y etiquetar. Era mercancía que no se terminó el día anterior y ahora Luisa tendría que hacer el trabajo extra sin paga alguna. «Necesito que planches todo esto antes de abrir la tienda», dijo don Pedro con prisa. «Los proveedores ya vienen retrasados con la nueva colección de primavera, así que hay que apurarse». «Pero don Pedro, eso me llevará al menos 2 horas extra y yo...» «Sin peros, Luisa. Hay que tener esto listo. Los clientes no perdonan si no están las prendas a tiempo. Haz lo que sea necesario, hasta trabajar horas extras si es preciso. Ya sabes, en estos tiempos no estamos para darnos el lujo de negarnos. ¡Manos a la obra!». Don Pedro se retira a su oficina mientras Luisa se queda mirando la montaña de ropa. Un nudo en la garganta y ganas de llorar la invaden. Sabe que necesita este trabajo, pero también valora su tiempo personal, ya de por sí reducido. Con pesadez, comienza a planchar cada prenda bajo el inclemente sol de mediodía que se cuela por la ventana. El calor y el ritmo agotador le provocan dolor de cabeza y la hacen detenerse a tomar agua cada 5 minutos. «¿Cómo vine a parar a esta situación?», se pregunta Luisa. «Toda una vida de trabajo duro para que al final abusen de mí». Eran ya la 1 de la tarde cuando Luisa finalmente termina la monumental tarea de más de 6 horas de planchado continuo. Está exhausta, irritada, pero se contiene para no reclamar. Sale de la tienda arrastrando los pies, se dirige a su auto y al sentarse rompe en llanto. «No puedo más con esto. Mi salud y mi bienestar están en juego por un trabajo que ni siquiera me trata o me paga bien. ¿Pero qué puedo hacer? Necesito el ingreso y a mi edad nadie me daría una oportunidad en otro sitio. Estoy atrapada en el abuso y la necesidad. Ojalá existiera una solución». Secándose las lágrimas, Luisa enciende el auto y maneja de vuelta a casa, donde seguramente tienen otra lista de tareas esperándola. Se siente sin voz, sin poder y sin esperanzas de que su situación cambie. Esa noche, luego de atender sus responsabilidades domésticas y familiares, Luisa se encontraba agotada, pero decidió tomarse un momento para ella. Preparó una taza de té de manzanilla y se sentó tranquilamente en la sala, disfrutando el silencio. Miró su colección de libros y uno llamó su atención: Estoicismo, la filosofía como forma de vida. Recordó haberlo comprado en una venta de garage hace algunos años, pero no lo había leído. Impulsada por la curiosidad y la necesidad de inspiración, Luisa comenzó a hojear el libro. Los sabios estoicos como Séneca, Epíteto y Marco Aurelio tenían una poderosa visión acerca de la virtud, la justicia y el bien común que fascinó profundamente a Luisa. La filosofía estoica no busca eliminar las emociones,
sino encauzarlas mediante la razón para superar las adversidades con entereza y dignidad. Uno de los postulados más reveladores que leyó Luisa era sobre dónde depositar el verdadero valor de la vida. La felicidad no depende de lo exterior, sino del mundo interior de uno mismo. Cuando cambiamos nuestra actitud mental frente a las circunstancias difíciles, podemos mantener la calma y responder con prudencia. Luisa quedó tan impactada por estas ideas que no pudo dormir en casi toda la noche. Leyó varios capítulos más donde los filósofos estoicos describían cuán importante es cultivar virtudes como la justicia, la templanza y la valentía para mejorar la propia vida y aportar a la sociedad. Frases como «las circunstancias no pueden afectar la paz interior» o «no permitas que nadie ejerza poder sobre tu capacidad de pensar y actuar» calaron hondo en la mente y corazón de Luisa. ¿Sería esto la solución que había estado buscando para cambiar su vida? Me gustaría hacer una breve pausa para invitarlos amablemente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cabe destacar que todo el contenido en este canal es y siempre será completamente gratuito, y sus suscripciones gratuitas también. Solo necesitamos saber que de verdad están disfrutando estos relatos y desean que sigamos produciéndolos con el mismo entusiasmo. Al día siguiente, en su hora de descanso, Luisa buscó algunos videos y textos sobre estoicismo en Internet. Vio un discurso increíblemente inspirador de una maestra filosofía que hablaba sobre la importancia de poner límites y no permitir ningún tipo de abuso. Decidió aplicar estos principios en su propia situación. Ya no estaba dispuesta a consentir más injusticias solo por miedo. Tenía la convicción y la entereza de enfrentar respetuosamente a don Pedro y exigir el pago de todas sus horas extra. Se sentía tranquila y segura de sí misma, lista para defender su dignidad ejerciendo sus derechos sin agresividad pero con firmeza. Gracias al estoicismo, Luisa halló motivación en sus propios valores y encuentra voz para decir no al abuso laboral. Era el inicio de un gran cambio personal muy necesario que se verá reflejado en acciones transformadoras más adelante. Era lunes por la mañana cuando Luisa se presentó puntualmente en su trabajo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Luego de 2 días profundizando en la filosofía estoica, se sentía más segura para efectuar el cambio que necesitaba en su situación laboral. Al llegar don Pedro, lo primero que hizo fue darle a Luisa una nueva lista de tareas urgentes para cumplir en el día, incluyendo etiquetar 200 prendas recién llegadas. Sin embargo, esta vez Luisa no se dejó intimidar y respondió con calma pero firmeza. «Don Pedro, antes que nada necesito hablar con usted sobre mis horas extra que aún no han sido pagadas. He estado documentando minuciosamente cada minuto adicional trabajado y me gustaría llegar a un acuerdo justo». La reacción de don Pedro no se hizo esperar. Molesto levantó la voz señalando que la tienda estaba atravesando una situación complicada y no tenía recursos para esos caprichos. Esto hubiera bastado para silenciar a la antigua Luisa, pero la nueva Luisa ya no toleraría injusticias. Siguiendo los principios estoicos sobre virtud y justicia, Luisa no se dejó intimidar por la agresividad. En cambio, se mantuvo ecuánime y respondió: «Comprendo la situación complicada de la tienda don Pedro y también valoro mi trabajo aquí. Pero nada justifica que se abuse del tiempo extra que he estado poniendo por años sin la debida compensación económica». El monólogo de Luisa fue tan claro, contundente y a la vez sereno, que don Pedro no tuvo más opción que escuchar en respetuoso silencio. Por dentro, Luisa sentía los latidos acelerados de su corazón, pero su convicción era más fuerte. Estaba defendiendo sus derechos y nada la haría retroceder. Tras exponer sus argumentos, Luisa le entregó a don Pedro una carpeta con todos sus registros de horas extra trabajadas en los últimos meses, así como copia de las leyes laborales que protegían sus derechos. Don Pedro no tuvo más remedio que aceptar la legitimidad de los reclamos, aunque con reticencia. «Muy bien, Luisa. Creo que es justo que recibas una compensación por tu tiempo extra. Hablemos sobre cómo puedo pagarte lo que te debo por ahora y ajustemos las condiciones para evitar situaciones abusivas en el futuro». Al salir de la tienda más tarde, Luisa se sentía no solo satisfecha, sino también orgullosa de sí misma. El filósofo estoico Séneca no se equivocaba al decir: «La gran ocasión de servir a la justicia se presenta cuando se defiende la propia dignidad ante el abuso de poder». Luisa estaba segura de que esto era recién el inicio de una mejor vida laboral. Tras haber dado el paso decisivo de confrontar y poner límites a las injusticias en su trabajo,
Luisa sentía que una pesada carga se había levantado de sus hombros. Por primera vez en muchos años, vislumbraba un futuro más auspicioso. Decidió aprovechar las tardes que antes ocupaba con horas extra no pagadas para comenzar a retomar sus pasiones. Siempre había amado leer, así que se propuso visitar más seguido la biblioteca pública cerca de su casa. Entre los estantes de grandes clásicos, libros de autoayuda y volúmenes de crecimiento personal, una sección de ejemplares sobre derechos humanos y movimientos sociales llamó poderosamente la atención de Luisa. Tomó algunos al azar y los hojeó con avidez. Uno de los libros que más inspiración produjo en Luisa fue sobre la lucha histórica de muchas mujeres valientes que alzaron su voz contra toda opresión y buscaron reformas sociales, políticas y laborales. Mujeres que también dijeron no frente a cualquier tipo de abuso o injusticia. Otro libro muy revelador descubrió los orígenes del feminismo y la búsqueda de la igualdad real, no solo en el voto, sino en todos los espacios de la vida pública y privada. Luisa se conmovió al ver que ella no estaba sola en su situación. Millones de mujeres buscaban lo mismo hace décadas. Poco a poco, Luisa se fue documentando sobre movimientos obreros, sindicatos, reformas laborales y leyes de protección vigentes. También leyó con gran interés biografías resumidas de figuras insignes que cambiaron el mundo diciendo no a lo establecido. Mahatma Gandhi fue quizás el que más inspiró a Luisa por su firmeza pacífica ante la injusticia. Pero también otros poco conocidos como Dolores Cacuango, una líder indígena de Ecuador que luchó por los derechos de su pueblo oprimido hasta lograr grandes cambios sociales en las décadas de 1940 y 50. Toda esta nueva información fue despertando en Luisa un sentido más profundo de autovaloración como mujer y como trabajadora, pero también estaba germinando una vocación, casi una necesidad de buscar que otras personas no pasen por las mismas penurias que ella sufrió. La filosofía le había abierto los ojos sobre su propio poder, y ahora la historia de aquellos que sí se atrevieron a transformar el statu quo la estaban inspirando para pasar a la acción. Poco a poco fue planeando cómo podría ayudar a sus propias compañeras de trabajo a alzar su voz. Luego de documentarse exhaustivamente sobre derechos laborales y movimientos en pro de los trabajadores, Luisa se sentía lista para iniciar un cambio positivo en su propio entorno. Habló primero con 2 colegas de la tienda en quienes confiaba y les expuso todas las injusticias que ella y el resto del personal venían sufriendo desde hace años. Para su alegría, sus compañeras no solo empatizaron con la situación, sino que también compartieron otras tantas arbitrariedades de las que Luisa no estaba al tanto, como despidos intempestivos, acoso laboral y hasta situaciones que rayaban en lo ilegal. El malestar era palpable en todo el equipo. Inspiradas por el ímpetu de Luisa, pronto conformaron un grupo de 10 trabajadoras y se reunieron a escondidas a planear una estrategia. Luisa les habló sobre la importancia de organizarse pacíficamente para ser escuchadas y provocar el cambio real en la cultura laboral de la tienda. Todas acordaron formalizar un petitorio donde se detallaría punto por punto los derechos vulnerados y las expectativas claras de cómo la empresa debería garantizar mejores condiciones laborales. Luisa se encargó de redactar un documento impecable, con lenguaje firme pero propositivo. Para sorpresa de Luisa, sus otras 8 compañeras también demostraron gran convicción, temple y disciplina durante las reuniones clandestinas para definir la estrategia de negociación. Aunque el miedo a represalias estaba latente, el deseo de ser tratadas con dignidad era mayor. Llegado el día, las 10 valientes trabajadoras se plantaron frente a la oficina de don Pedro y Luisa, en representación del grupo. Solicitó una reunión formal para presentar el pliego petitorio. La indignada reacción de don Pedro no consiguió amedrentarlas. ¿Pero qué significa esto? No permitiré motines en mi tienda. Si no están satisfechas con sus trabajos, hay muchas otras que estarían agradecidas de ocupar sus puestos, gritaba fuera de sí el acorralado gerente. Pero Luisa no dio su brazo a torcer. Con entereza le aclaró que no se trataba de un motín, sino de un grupo de trabajadoras dirigiendo una legítima solicitud a su empleador, tal como lo establecía la ley. Y le recordó que despedirlas a todas sería una pésima estrategia de negocios para él. Tras intensas reuniones, don Pedro accedió a firmar el petitorio y a cumplir las demandas. Pago de horas extras, bonos de productividad, permisos por estrés, etc. Fue una gran victoria que sintió todo el equipo. Cuando dieron la noticia al resto de sus compañeras, todas vitorearon con gran emoción y gratitud. Esa noche,
Cuando Luisa llegó exhausta pero feliz a casa, abrazó a sus hijos como nunca antes. Saboreó la cena en familia con nuevos ojos, y antes de dormir, meditó sobre su transformación personal y se sintió profundamente agradecida por haber encontrado la fuerza y la inspiración para alzar su voz y defender sus derechos. Su vida y la de muchas otras mujeres cambió para siempre gracias a la convicción del no que dijo frente al abuso, y nada ni nadie le quitaría eso. Habían pasado 3 meses desde que Luisa encabezó con éxito el movimiento de trabajadoras para mejorar las condiciones laborales en la tienda. Los cambios positivos desde entonces fueron notables. Se respiraba un nuevo ambiente de compañerismo y tranquilidad entre todo el personal. Incluso don Pedro, a regañadientes al principio, tuvo que admitir que la productividad global aumentó gracias a políticas de motivación e incentivos. Por ejemplo, las ventas del último trimestre fueron un 15% más altas que el año pasado. La empatía y flexibilidad tienen poderosos efectos comerciales. En medio de esta nueva y propicia realidad, Luisa recibió un día la inesperada visita de Antonio, un viejo compañero de la secundaria que no veía hace décadas. Solteros ambos y con vidas profesionales estables, pronto comenzaron un romance que tomó por sorpresa a Luisa. Antonio la invitaba regularmente a cenar y bailar. Le traía regalos y halagos que hacían sentir a Luisa C.M. una adolescente de nuevo. Él era muy detallista y caballero, algo quizás demasiado tradicional para el nuevo espíritu independiente de Luisa. Además, notaba que él daba por sentado que Luisa algún día abandonaría sus proyectos para dedicarse solo a la relación. Una noche, luego de otro gesto anticuado de Antonio queriendo pagar la cuenta él solo, Luisa aprovechó para exponer con tranquilidad pero firmeza su posición actual sobre las relaciones de pareja. Antonio, agradezco los detalles románticos contigo, pero necesito que entiendas que soy una mujer realizada e independiente ahora. Si deseas que nuestra relación prospere, debe ser en igualdad de condiciones. Él intentó argumentar que así fue como se educó y que solo intentaba ser atento, pero Luisa se mantuvo paciente y a la vez asertiva. Era importante sentar precedentes claros desde el inicio para evitar malos entendidos futuros. Finalmente, luego de una larga pero productiva conversación, Antonio aceptó con humildad la retroalimentación de Luisa. Reconoció que efectivamente él tenía arraigados ciertos estereotipos de género que ya no aplicaban a las generaciones actuales. Accedió a trabajar en sí mismo para construir una mejor relación. Los meses siguientes no estuvieron exentos de altibajos y debates, pero en general la comunicación efectiva y el respeto mutuo prevalecieron. Antonio buscó asesoría psicológica para superar sus sesgos internos sobre la mujer y hacer cambios reales en sus actitudes. Luisa también flexibilizó algunas de sus posturas hacia él luego de reflexionarlas mejor. Para su primer aniversario de novios, Antonio sorprendió gratamente a Luisa al regalarle un par de boletos para irse juntos una semana a la playa. Pero esta vez, él había cubierto solo su parte. Luisa, conmovida y sonriente, contribuyó con la mitad restante. Era un sueño hecho realidad para ambos, y la consolidación simbólica pero contundente de una relación más igualitaria, sana y prometedora. Cada nueva etapa en esta transformación personal de Luisa estaba cimentada en su convicción y valentía para decir no frente a cualquier circunstancia de opresión, abuso o injusticia, pero también en su capacidad de saber cuándo decir sí a aquello que sí la hacía crecer, ayudar a otros y continuar su inspirador legado. Su voz y su mensaje apenas comenzaban a expandirse. El camino de la vida tiene muchas bifurcaciones, y a veces elegimos erróneamente. Nos dejamos seducir por atajos que parecen fáciles, pero que con frecuencia nos extravían de nuestro propósito mayor. Otras veces son las presiones sociales las que nos desvían hacia derroteros prefijados, pero ajenos a nuestra esencia. Sea por uno u otro motivo, lo cierto es que perdemos parte de nuestra brújula interna y tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Buscamos felicidad afuera, validación de otros, éxitos relativos, y entre tanto afán y ruido externo vamos dejando rezagados pedazos de nuestra alma, nuestra intuición, nuestros anhelos más genuinos. Perdemos años enteros trotando diligentemente por la senda que se suponía correcta, sin cuestionar si era la que nuestro espíritu realmente anhelaba recorrer. ¿Cuántos planes pospuestos por atender lo urgente pero no importante? ¿Cuántos sueños aplazados por ese algún día que nunca llega? ¿Cuántas relaciones descuidadas por perseguir logros efímeros?
Y entonces un buen día la vida se encarga de sacudirnos frente a un espejo que no podemos evitar. Una crisis, una pérdida, una revelación inesperada, algo que nos despierta y nos hace darnos cuenta de ese gran vacío interior, de esa falta de sentido real, de ese anhelo insatisfecho. Es en ese preciso momento de quiebre donde tenemos dos opciones: seguir autoengañándonos con paños tibios y creyendo que al final del arco iris hallaremos la tan ansiada paz, o detenernos con valentía a reconstruir con honestidad nuestra brújula, aunque eso signifique desandar parte del tortuoso camino. No es fácil, por supuesto. Implica romper moldes, desafiar mandatos, modificar comportamientos muy arraigados, hacer frente a la incertidumbre. Duele soltar las pesadas maletas del deber ser constante para viajar más livianos. Da vértigo mirar hacia adentro luego de una vida entera mirando solo hacia afuera buscando la aprobación perpetua. Pero al mismo tiempo, cuánta sabiduría en esa pausa reflexiva para escucharnos por primera vez. Cuánto valor al asumir plenamente las riendas de nuestra única e irrepetible existencia. Cuánto crecimiento real al despojarnos de todos esos ropajes prestados que nunca nos quedaron bien. Decidir no seguir viviendo en el automatismo y la somnolencia espiritual para despertar y conectar con nosotros mismos es un acto supremo de amor propio y rebeldía constructiva. Recuperar nuestra libertad es un derecho innato al que podemos acceder cuando escogemos utilizar la más formidable herramienta de la conciencia, el poder de decir no. Ese no rotundo a seguir diluyéndonos en falsos moldes para satisfacer expectativas imaginadas. Ese no certero como un rayo de luz que se abre paso entre las nubes oscuras de la duda y la aprobación exterior. Ese no transformador ante lo que nos hace daño o nos estanca en un ciclo interminable sin crecimiento real ni felicidad verdadera. Estimados amigos, si este video les ha resultado de valor, no olviden darle like y compartirlo para ayudar a otros a descubrir estas enseñanzas. También los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Subimos contenido semanal con reflexiones y consejos para llevar una vida más plena, conforme a principios de filosofía y superación personal. El crecimiento interior es un camino que no podemos recorrer solos, y este canal busca acompañarlos como un amigo en esa travesía. ¿Qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad de sabiduría apoyando este proyecto. Finalmente, les recomiendo revisar nuestra lista de reproducción con más videos sobre el estoicismo y otros temas fascinantes. Hay tanto por aprender juntos. Sus interacciones y comentarios enriquecen este espacio de conocimiento. Hasta la próxima, amigos. Sigan cultivando lo mejor de ustedes mismos y llevando las enseñanzas de estos grandes pensadores a la práctica. Juntos podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar más sabio y compasivo.